La conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Ah? En este caso estamos hablando de conductancia en soluciones líquidas. ¿Eh? Entonces, definimos la resistencia específica como la resistencia por el área sobre la longitud y se mide en ohm por centímetro. Y la conductancia específica, cada chiquita, digamos, es 1 sobre la resistencia específica y nos queda como la conductancia, ¿sí? Sobre por L, que sería la separación de los electrodos, ¿sí? Sobre el área de los mismos, ¿sí? El área de los electrodos. Entonces a este L sobre S, ¿cómo lo llamamos? Constante de celda, ¿no es cierto? Esa es la constante de celda. Vamos un poquito más, avancemos. La conductancia equivalente, ¿cómo se obtiene esa fórmula? Un poco como explica acá, a partir de la definición de normalidad, que es equivalentes por litro, o número de equivalentes por unidad de volumen, expresamos el volumen en centímetros cúbicos, por eso aparece el 1000 como factor, digamos, de conversión, ¿sí? De litros a centímetros cúbicos. Entonces nos queda expresado de esta forma y el volumen lo expresamos como el producto del área por la longitud o separación, digamos, de esos electrodos. De esta expresión, ¿sí? Que acabo de sombrear, ¿qué despejamos? Despejamos el área, ¿sí? Y de la conductancia despejamos también el área e igualamos las dos expresiones. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta expresión, que el número equivalente es por 1000 sobre la normalidad y sobre la separación de los electrodos, ¿sí? Es igual a la conductancia por 1 sobre K. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, tomamos, digamos, si N es igual a un equivalente, la separación es 1 centímetro, ¿sí? La conductancia que nosotros conocemos, la que medimos, va a ser igual a la conductancia de un equivalente. O sea, la conductancia de un equivalente aquí es igual a un equivalente, la conductancia de un equivalente de solución encerrado entre los electrodos. Y esta es la expresión que vamos a usar para calcular la conductancia equivalente. ¿Sí? ¿En función de qué? De la conductancia específica. ¿Sí? Entonces la conductancia equivalente nos queda igual a 1000 por la conductancia específica sobre la normalidad del analito. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es algo sencillo, ¿no es cierto? Una expresión matemática por definición, digamos, de la normalidad y despejando el área de la definición de conductividad, nosotros vamos a encontrar una expresión que nos permite calcular algo que llamamos conductancia equivalente o conductancia molar, también se conoce en otra bibliografía. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto me gustaría que lo analicen después más tranquilamente, no sé, tal vez están haciendo captura de pantalla como suelen hacer, para que lo analicen y vean, digamos, de dónde sale esta expresión, porque no vi que le hayan dado en la teoría esto. ¿Sí? Ok. ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Seguimos? Sí, profe. Dale. Entonces de acá vamos a estimar la conductividad, ¿sí? Iónica, equivalente a bajas concentraciones. Nos queda como esta expresión, ¿sí? La conductividad equivalente a través, digamos, de qué? De la conductancia de cada ion a dilución infinita, ¿sí? Sobre 1000. Que la expresión más reducida es esta, ¿sí? Sumatoria de la normalidad por la conductancia a dilución infinita sobre 1000, ¿sí? Ahí calculamos la conductancia eh, específica, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el problema, vamos a la guía. Si no queda, digamos, ninguna duda con respecto a estas expresiones, que son las que vamos a usar en el
desarrollo de este seminario, ¿sí? Es algo sencillo, ¿no es cierto? Algo que vimos un poco en físico-química y otra parte, digamos, tal vez en química general, no sé. Y ahora encontramos la aplicación de estos conceptos. ¿Está bien? Avanzamos. ¿Qué dice el problema uno, Sergio? ¿Cómo influyen en la conductancia de una solución la superficie y separación de los electrodos? Y B, Ajá. la concentración del analito, la relación carga-radio del analito. Ajá. Eso es teoría, ¿no es cierto? Sí. Y Sí, también puede surgir del análisis también de las expresiones matemáticas, ¿no? Si vamos a la superficie y la separación de los electrodos, podemos verlo acá, digamos, ¿sí? En la conductancia específica, el largo, digamos, la separación de los electrodos va a influir en forma positiva y la superficie a la inversa, ¿no es cierto? Bueno, de ahí podemos sacar conclusiones, digamos, ¿sí? La concentración del analito, obviamente, si hay más medios para conducir, ¿qué va a pasar con la conductividad? Va a aumentar. ¿Sí? Y en relación a la carga y radio del analito, si el analito más grande se va a mover más fácil o más lento. ¿Qué dicen? Si es más grande el analito, ¿sí? Y tiene carga, digamos, ¿sí? Eh, esa relación entre carga y tamaño del analito va a influir mucho en la conductancia. Si es más grande, va a ser rodeado, digamos, por una nube de signo contrario y el desplazamiento del mismo va a ser mucho más lento. ¿Sí? Entonces traten de justificar por ese lado, ¿no? Si el analito, digamos, el ion en este caso es muy pequeño y tiene alta carga, se va a mover mucho más rápido, ¿sí? Eso tiene que ver, digamos, ubíquense en la tabla periódica, acuérdense en cómo varía el radio en función de la ubicación de los elementos, ¿no? Y ahí pueden sacar conclusiones, ¿sí? Dos, ¿qué nos dice? ¿Quién lee? la resistencia de una celda que contiene 0,01 equivalente gramo de cloruro de potasio en 1000 mililitros a 25 grados centígrados es de 756,8 ohm. Su conductancia específica a 25 grados es de 0,001413 ohmios a la menos 1 por centímetros menos 1 a la menos 1. Una solución exactamente de 0,01 normal de otra sustancia en la misma celda tiene una resistencia de 573,4 ohm. A. Calcular la conductancia específica de este electrolito a la concentración dada. La conductancia del agua es tan pequeña que debe ser despreciada. Y B. Calcular la conductancia equivalente de la misma. Ok, veamos el problema ese. Problema 2. Entonces tenemos el cloruro de potasio. El cloruro de potasio, digamos, es la niña bonita en conductividad, porque están tabulados todos los valores de conductancia específica en función de qué? De la temperatura. Por lo tanto, digamos, cuando nosotros necesitamos calibrar o encontrar la constante de celda del conductímetro, ¿a qué vamos a apelar? A esa información conocida, ¿sí? En el TPL, ¿sí? Ustedes han visto que hay una tabulación a diferentes concentraciones y a diferentes temperaturas, los valores de conductividad específica, en este caso del cloruro de potasio, ¿sí? Que es lo más difundido que hay. ¿Qué nos dan de datos? Nos dan la concentración de cloruro de potasio, nos dan la constante, la resistencia, ¿sí? Y nos dan la conductividad específica de datos, ¿sí? Eh, y nos piden encontrar, ¿sí? La conductancia específica de una solución desconocida, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Sí? Vamos a calcular la conductancia específica, pero para hacer eso, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la constante de celda. Es algo que hacemos, digamos, nosotros en el trabajo práctico laboratorio, cuando llevamos
con la perilla de la constante de celda, ponemos, digamos, el valor de la constante de celda, ¿no es cierto? Primero medimos la conductancia, después conocemos la conductancia específica y ahí hacemos la constante de celda 1. En este caso no, simplemente la calculamos, ¿sí? Con ese cálculo de la constante de celda, o sea, tita, ¿sí? Una vez que calculemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque tenemos dato la conductividad, que es la inversa de la resistencia, es dato, ¿sí? Que está acá. Podemos calcular eso y tenemos la conductancia específica, entonces, ¿qué podemos calcular? La constante de celda, ¿sí? Con la constante de celda, ya vamos al problema, ¿sí? A la solución incógnita. Me falta una O, la solución incógnita. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la constante de celda que acabamos de calcular, ¿sí? Y la conductividad, podemos calcular la conductancia equivalente. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si no, volvemos. Sí, profe. ¿Sí está bien? Sí, supongo que sí. Bueno, entonces Sí, sí, tenemos se entiende. la conductancia específica ya calculada. Entonces, con esa conductancia específica, usando esta expresión, ¿sí? De conductancia equivalente, podemos calcular la conductancia equivalente de la solución incógnita. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que esta solución es 0,01 normal, ¿sí? Una solución exactamente de 0,01 normal de otra sustancia, dice el problema, ¿sí? Entonces, reemplazando acá con esos valores, tenemos la conductancia equivalente de esa incógnita, ¿sí? Sencilla, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay pregunta, ¿verdad? Vamos al problema 3 entonces. ¿Quién lo lee? No te estoy escuchando ahora, recién sí. Dale, ahora sí. Perfecto. Vamos al problema 3 entonces. ¿Qué nos pide? Tenemos una solución de ácido clorhídrico 0,01 molar o mol por litro y nos da la diferencia potencial y la corriente que está circulando en ese sistema, ¿no es cierto? Y nos da la constante de celda que es 200 metros a la menos 1. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos datos? Primero calcular la resistencia del sistema. ¿Ya? ¿Se acuerdan de física 2? La caída de tensión aquí es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces calculamos la resistencia despejando de esta expresión, a que va a ser igual al voltaje o la caída de tensión sobre la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, si tenemos la resistencia, tenemos que la conductividad. ¿Sí? Como ya hemos obtenido la conductividad, la constante de celda es dato, ¿sí? ¿Qué podemos calcular? La constante, la conductividad específica, ¿sí? Porque acá tengan en cuenta que la constante de celda está en otras unidades. Deben transformarla en ¿qué? En centímetros a las menos 1.
¿sí? O sea, multiplicar y dividir por el factor eh, de transformación de unidades, ¿no es cierto? Entonces, con esa constante celda y la conductividad que acabo de calcular, puedo encontrar la conductividad específica, ¿sí? El punto 2 me pide calcular la conductividad molar, ¿sí? Es igual a la conductividad equivalente, pero expresada en moles, ¿sí? El 1000 es el factor de conversión que habíamos visto en la deducción de la ecuación de litros a centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Cuando ustedes pongan a las unidades, entonces les tiene que cerrar todo, ¿sí? Entonces, esta es la forma, ¿sí? Tengo la molaridad, tengo la constante específica y puedo calcular la conductividad molar, ¿sí? Yo tengo resuelto el problema 3. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Porque es aplicación de los conceptos Sí, profe. de conductividad que tenemos, ¿sí? Eh, gracias, Carolina. ¿Puedes leer el 4? Sí, profe, ahora leo. Dale, Carolina. Una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar entre dos electrodos de platino de 2 centímetros cuadrados de superficie a una distancia de 5 centímetros muestra una resistencia de 63 ohmios. Hallar la conductividad del ácido, la conductividad molar del ácido. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la conductividad, ¿sí? La resistencia tenemos, acá está mal, es 63 ohm. Tenemos la normalidad o molaridad del ácido, ¿sí? Y tenemos la superficie del electrodo y la separación de los mismos, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular la conductividad específica del ácido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo los datos para calcular la constante celda. Tengo la conductancia o conductividad y con esos datos que puedo calcular la conductividad específica, ¿sí? Con esa conductividad específica, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro la conductividad molar. O si, en este caso, digamos, como es el ácido clorhídrico, es lo mismo que la conductividad equivalente, ¿sí? Y tengo resuelto el problema, ¿sí? El problema 5 es igual al 4, porque ¿qué es lo que dice? Se colocó en una celda una solución de cloruro de potasio que tiene una conductividad, nos da la conductividad específica, fíjense en los datos, es Siemens por centímetros a la menos 1. La resistencia medida fue de 48,3 ohm. Entonces, con estos dos datos, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular la constante de celda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la conductividad específica. Fíjense en el problema 5 estamos, ¿no? Estamos viendo el problema 5. Tengo la conductividad específica del cloruro de potasio, ¿sí? Y tengo la medida de qué? De la conductividad, que es la inversa de la resistencia, ¿sí? Entonces ahí saco la constante de celda. Cuando la misma celda se llenó, o sea, uso el mismo instrumento, ¿sí? Ya calibrado con su constante de celda, o la tengo en cuenta para el cálculo posterior, ¿sí? Me dice que se llenó con cloruro de cadmio, 0,1 normal. La resistencia fue, o sea, me está dando valor de la conductividad, 123,7 ohm. Calcular la constante de celda, la conductancia equivalente, ¿sí? De la solución de cloruro de cadmio. Entonces, es igual al problema 4. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular la constante de celda con los datos del cloruro de potasio. Con esa constante de celda voy a calcular la conductancia específica, en este caso el cloruro de cadmio, ¿sí? Y con la conductividad específica voy a calcular la conductancia equivalente usando esta expresión similar, ¿sí? Pero en
número equivalente en vez de molaridad. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Vamos al problema 6. ¿Quién lo lee? A ver, Jairo, Ezequiel Marino. ¿Puedes leer? ¿Los problemas 6? Sí, profe. Vale. Una solución que contiene un peso equivalente gramo de cloruro de sodio a muy alta dilución se titula a 25 grados centígrados con nitrato de plata a partir de las movilidades de los iones que intervienen. Calcular la conductancia equivalente de la solución al inicio de la titulación, en el punto de equivalencia y en el punto donde se ha agregado un total de 2 equivalentes gramos de nitrato de plata. Ajá. Y nos da el cuadro. Y nos dan el cuadro de las conductancias equivalentes a dilución infinita, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces en función de eso, ¿cuál es la expresión que yo voy a usar? ¿Sí? Esta, de conductancia equivalente igual a la sumatoria de la normalidad por la conductancia equivalente a dilución infinita sobre 1000. O sea, cada ion me va a realizar un aporte para la conductancia. O sea, cada ion va a transportar un número de cargas que contribuyen a la conductancia. ¿Sí? Entonces, me dice que hay un equivalente de cloruro de sodio en dilución infinita. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a conducir antes de agregar el nitrato de plata? Los que están presentes en la solución. En este caso va a ser el clorhídrico y el cloruro y el sodio, ¿no es cierto? Porque hay un cloruro de sodio. Entonces, acá irá un equivalente por el valor que voy a sacar de tabla del cloro, del cloruro, más el valor equivalente del sodio, que en este caso también es 1, y la conductancia específica del sodio. ¿Sí? Todo dividido en 1000 con unidades correspondientes y obtengo la conductancia específica antes de titular. ¿Eh? En el punto de equilibrio, ¿qué necesito yo en el punto de equilibrio? En el punto de equilibrio yo necesito haber agregado un equivalente de ¿qué? De nitrato de plata. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la plata y el cloruro? Cuando hagan el seminario y planteen las ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa a la plata y el cloruro? Se forma el precipitado. Forma precipitado, o sea, sale del seno de la solución, ¿no es cierto? Es un precipitado insoluble, ¿sí? Entonces, para hacer un cálculo rápido, ¿qué me queda en el seno de la solución? Me quedan los iones de sodio y los iones de nitrato. ¿Cuánto me queda? Un equivalente de cada uno, porque yo inicialmente que tenía un equivalente de cloruro de sodio. Para llegar al punto de equivalencia que he necesitado agregar un equivalente de nitrato de plata, ¿sí? Pero la plata y el cloruro están precipitados, entonces lo que me quedan en el seno de la solución y lo que van a transportar, digamos, las cargas, ¿quién va a ser? El sodio y el nitrato. Entonces, de nuevo aplico la primera ecuación, ¿está? ¿Sí? Pero en este caso usando los datos de ¿qué? Del sodio y del nitrato, del ion nitrato. ¿Sí? En el tercer punto me dice que he agregado 2 equivalentes de nitrato de plata. ¿Sí? Cuando yo he agregado 2 equivalentes de nitrato de plata, ¿qué es lo que pasó? Yo necesito para precipitar el cloruro un equivalente de plata. ¿Sí? Entonces, en el seno de la solución, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el equivalente de sodio, ¿sí? Que no es alterado, digamos, por el nitrato de plata, más los 2 equivalentes del catión, del anión nitrato, y más un equivalente de el catión plata que no ha reaccionado con nada, porque ya todo el cloruro se ha consumido. ¿Sí? Entonces, de nuevo aplico esta ecuación y calculo la conductancia equivalente en esa situación. ¿Sí? Y tengo resuelto el problema 6. El problema 7, ¿qué me dice? Me pide hacer predecir
la forma de la curva de titulación de una solución diluida de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico diluido. Vamos a dejar de compartir esto un ratito y vamos a abrir una pizarra y vamos a dibujar ahí entre todos. Esperen un cachito. A ver. Bueno, ahí tenemos la pizarra, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide este problema? Predecir cómo va a ser el gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a dibujar la ordenada y la abscisa. ¿Sí? Qué mal de pulso. Disculpen. Vamos a borrar. Bueno, ustedes imagínense que esto es todo perpendicular, ¿sí? Listo, entonces este es mi sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tenía inicialmente? Hidróxido de sodio, dice, ¿no es cierto? O sea, tengo hidróxido de con ácido clorhídrico diluido, ¿sí? ¿Quiénes se ven afectados acá? ¿Cómo va a ir variando, digamos, la titulación? A ver qué dicen. El primero que no va a ver alterado, ¿quién es? O sea, va a conducir antes y después del punto de equivalencia de la misma forma. ¿Cuál es el catión ese? El ¿Sería sodio. el sodio? El sodio, perfecto, ¿sí? O sea, esta parte constante corresponde a quién? El sodio, ¿sí? ¿Qué pasa con el oxidrilo? Porque yo tengo una cantidad de oxidrilo inicial, ¿sí? Pero vamos ahora al cloruro, al catión cloruro. ¿Qué va a hacer él cuando empiece a entrar en el seno de la solución? Lo poquito que vaya ingresando, ¿sí? Se va a ir transformando en ¿qué? Va a ir neutralizando el hidróxido, va a ir formando cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces, el aporte que él va a ir haciendo a la conductividad, ¿va a ser creciente o decreciente? ¿O va a permanecer constante? ¿Cómo es? Va Vamos disminuyendo, profe. ¿Va disminuyendo? ¿Por qué? No sé quién habló porque estoy en la pizarra. El oxidrilo. El oxidrilo va disminuyendo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la conductividad? Si yo voy sacando gente que me lleva las bolsas para allá, ¿voy a poder llevar más bolsas al otro extremo? Supongo que tengo una cuadrilla de obreros, ¿sí? Que están llevando paquetes de un lado a otro, ¿sí? Si yo voy quitando obreros del medio de la solución, del medio de trabajo, ¿voy a poder llevar más bolsas o menos bolsas? Menos. Menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo con la neutralización. Entonces, el oxidrilo va a ir disminuyendo, pero van apareciendo más cloruros en el seno de la solución. ¿Qué va a pasar con la conductividad con respecto al cloruro? Va a ir aumentando, ¿sí? Porque cada vez me aparecen más de este tipo de obreros, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, la primera gotita de cloruro, de ácido clorhídrico que yo ponga, ¿qué va a hacer? El protón va a reaccionar el, con el oxidrilo, ¿no es cierto?
del hidróxido de sodio, ¿sí? Pero el cloruro va a permanecer inalterado. Entonces, a medida que va avanzando la titulación, él va a ir conduciendo más. ¿Por qué va a ir conduciendo más? Porque va a haber más equivalentes en el seno de la solución. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con el oxidrilo? Habían dicho que este es el punto de equivalencia, ¿sí? Vamos a marcar ahí, que se transporta por acá. El oxidrilo va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a ir neutralizándose ¿con quién? Con el protón, ¿sí? Pero cuando ya llegue al punto de equivalencia, los equivalentes adicionales que yo agregue, ¿a quién van a corresponder? Porque el oxidrilo ya no va a estar, ¿sí? Va a aparecer el protón titular, conduciendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que me pide en este problema, ¿sí? Que yo interprete y dibuje, digamos, la interpretación así rápida de cómo va a ser la curva de titulación que se lleva en este caso del hidróxido con un ácido fuerte, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿El razonamiento? ¿Se ha visualizado bien? ¿Está claro? Sí, ¿no? ¿No es cierto? No es muy difícil. Bueno, si no hay dudas, vamos a ir al último problema, ¿sí? Bueno, ¿quién lee el último problema? Corina, te queremos escuchar, Corina. Lee el problema del último. Corina, ¿estás ausente? No está Corina, se fue. ¿Noelia? Hola. Ah, bueno, volvió. Lee el Sí, problema, el último. estaba leyendo, solo que no contestó, no sé. Tenía apagado el Bueno, micrófono entonces. Ok, ahora te escuchamos fuerte y claro. bueno, dice, una muestra de vinagre ha sido adulterada con ácido clorhídrico. Se titula 1 mililitro de la muestra disuelta en 200 mililitros de agua destilada con hidróxido de amonio 0,4876 normal, y se obtienen las lecturas de conductancias relativas que se dan a continuación. Bueno, ahí tenemos la tabla. Ajá. Se calcular el porcentaje de ácido clorhídrico y el porcentaje de ácido acético en la muestra. Ajá. Ok. Bueno, o vinagre, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, eh, como habrán visto en el trabajo práctico de laboratorio, que tenemos que calcular el factor de dilución, ¿sí? Porque es una titulación conductimétrica y nosotros tenemos que encontrar, ya sea en forma gráfica o deduciendo la ecuación de las rectas que están involucradas en este caso, encontrar los dos volúmenes de neutralización, el primero el del clorhídrico y después el del vinagre o ácido acético, ¿sí? Entonces, transportamos nuestros datos al Excel, ¿sí? Y calculamos el factor de dilución. El factor de dilución, ¿en qué va a estar dado? Va a estar dado, digamos, esos 200 mililitros más el volumen adicional de titulante sobre los 200 mililitros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que voy agregando más titulante, estoy diluyendo
¿sí?, la concentración de los constituyentes de esa muestra. Entonces, si voy diluyendo, la conductividad va a ir cambiando. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese aspecto, digamos. Por eso calculo el factor de dilución, ¿sí?, de esa forma. Esto también está en la guía del trabajo práctico del laboratorio. Lo pueden sacar de ahí cómo se calcula el factor de dilución. Entonces, calculo el factor de dilución y después realizo una tablita nueva, recalculando, digamos, la conductancia para poder graficar, ¿sí? Que es el recálculo de la conductancia corregida, es el producto de la conductancia medida por el factor de dilución, que me da estos valores, ¿sí? Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Grafico. Le tiene que dar algo así, un gráfico de una curva de 3 sectores, digamos, ¿sí? El primer sector, ¿a quién corresponde? ¿La neutralización de quién? ¿Del ácido acético o del clorhídrico? ¿Qué dicen? Edwin, Javier, ¿a quién corresponde? ¿Al acético o al clorhídrico? Ajá. ¿Quién reacciona más fuerte? ¿Un ácido débil o un ácido fuerte? ¿Qué dice Sergio vos? Sería el fuerte, profe. Claro, el ácido fuerte va a reaccionar primero. O sea, el clorhídrico se va a neutralizar primero, ¿sí? Entonces, el primer volumen, que estaría alrededor de los 3 mililitros, ¿sí?, corresponde a la neutralización del clorhídrico. De ahí en adelante, ¿quién se neutraliza? El ácido acético, ¿sí? Y es el segundo, sería la segunda parte de las dos rectas donde se unen, ¿sí?, que estaría alrededor de 4 y moneda, 4,2, 4 por ahí. ¿Cómo se va a resolver esto? Pueden tirar una línea de tendencia para la primera parte sin incluir estos puntos, ¿sí? O sea, los 4 primeros puntos, tienen una recta, y con estos 2 puntos intermedios, o 3 tal vez, tiran la otra recta de tendencia. Entonces, donde se unen, va a poder encontrar el volumen del primer punto de titulación, de neutralización, que sería el clorhídrico, ¿sí? El segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer la misma línea de tendencia que ya hemos hecho para este tramo y encontramos otra línea de tendencia para estos puntos restantes, de 5 mililitros para adelante, ¿sí? Entonces, donde se junten esas dos rectas, tengo el otro punto de titulación. Entonces, con la normalidad del hidróxido de amonio, ¿sí?, y el volumen gastado, puedo encontrar la normalidad de quién. Del clorhídrico en primer caso. Y el volumen este que tengo acá, menos la diferencia de este volumen, me va a dar la cantidad de equivalentes de quién. Del acético presente en la solución, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo yo los dos volúmenes que necesito para calcular los equivalentes necesarios para calcular, digamos, los porcentajes de acético y clorhídrico en la solución, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe. Perfecto. Y ya tenemos resuelto, digamos, el seminario 13, ¿sí? Bueno, si no quedan dudas, nos estamos viendo. Cualquier cosa me mandan un mail o el lunes a la mañana pongo ahí una dirección para consulta. O si quieren